¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con los estudios de la carta a los romanos. Nos quedamos en el capítulo 9. El día de hoy vamos a ver el capítulo 10 y 11. El capítulo 10 es corto, el capítulo 11 es un poquito largo. Entonces ten paciencia, pon atención. Pon mucha atención. El video va a durar un poquito más de una hora, yo considero. Pero es importante que tengas esa paciencia de escuchar lo que el apóstol Pablo tiene que decir. Entonces empezamos con la palabra, con el capítulo 10, el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Su celo de Dios no es conforme a lo que Dios ha revelado a sus profetas, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí viene uno de esos versículos típicos, ¿sí?, que son controversiales, que te dicen que no hay que guardar la ley de Moisés, porque el fin de la ley es Cristo. Si has escuchado eso, ¿no? Si te lo han platicado. Sí, y vamos a analizar esta palabra de fin. En el griego, en el diccionario Strong G5056, nos dice que la palabra fin significa meta o propósito. Esta palabra también aparece en la carta de Santiago, en el capítulo 5, en Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin. ¿Sí? Habéis visto la meta o el propósito del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es decir, el clímax de la ley es llevarte al comportamiento de Yeshua, de Jesucristo, de acuerdo a que tu propósito y mi propósito sea ser a imagen de Él, ¿sí? Ser conformados a imagen de Él, es llegar a ser como Él fue. Ese es el propósito. Todo el propósito de la ley es para andar como Él. ¿Sí? Quien diga que cree en Él, ¿qué tiene que hacer? Pues debe de andar como Él anduvo. Él no hubo en desobediencia, ¿o sí? Pues claro que no. ¿Sí? Y vemos que Judá quiso vivir en desobediencia, quiso vivir a su manera. ¿Sí? El Mesías era el ejemplo a seguir, era el propósito de la ley. ¿Y que dijeron ellos? No, pues nosotros no. Ellos dieron la interpretación que quisieron, en vez de hacerle caso. Le hicieron caso a sus gobernantes y a la interpretación de sus gobernantes. ¿Tú a quién prefieres tener como maestro? Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y sin embargo, vemos que nadie hizo ni cumplió la ley como se debía de cumplir. Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seas salvo. ¿Sí? Y aquí está el pasaje central de la teología cristiana, que tiene que ver con la salvación. De hecho, el requisito dentro de la teología cristiana protestante es que si tú te levantas los brazos y confiesas el nombre de Jesús, ¿sí?, ya eres salvo, porque lo dijiste con tus labios. Ahora, ¿será eso a lo que se está refiriendo Pablo? ¿O de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de la ley, de la justicia que es por la ley de Moisés. De acuerdo a la Torá, ¿cómo te salvas? He aquí que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Eso es lo que dijo Moisés. Escoge la vida. ¿Pero qué pasó? ¿Alguien lo hizo? No, nadie lo hizo. Entonces, ¿cuál fue la provisión que Dios dio a todo esto? ¿Cuál fue la respuesta del Padre Celestial por esa desobediencia? Lo leemos en Deuteronomio capítulo 30. Y es justo lo que va a citar Pablo en este texto. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:16, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto está en Isaías 53:1. ¿De qué habla el texto de Isaías 53? ¿Sí? Este texto famoso de Isaías habla del siervo sufriente. ¿Sí? Y antes de relatar el texto del siervo sufriente, del Mesías que muere, empieza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al mensaje que el Mesías tiene que morir? ¿Quién ha creído? Romanos 10:17. Así que, estas dos palabras que implican, así que, o sea, significa por consiguiente. ¿Sí? Por consiguiente, la fe, o sea, para salvación, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedes obtener fe para salvación? Al oír la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios en tiempos del apóstol Pablo? Las instrucciones divinas, la Torá, la ley de Dios dada a Moisés. ¿Sí? Y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:18. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto está en Salmos 19:4. Nos está hablando que Dios ha estado hablando de muchas maneras a su pueblo. Romanos 10:19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Por qué le dijo el Padre Celestial esto al pueblo de Israel? Aquí Pablo está citando ya el mensaje. Se les predicó, pero no lo han aceptado. Entonces lo que hace es decir un verso que ya el Señor de antemano había dicho que iba a ser para provocar a celos a su pueblo. ¿Quién se acuerda por qué dijo el Señor que iba a provocar a su pueblo Israel? Lo dijo por una razón muy específica. Cuando fue la adoración del becerro de oro, Dios se indignó y dijo, ¿cómo es que me están comparando con esto? ¿Cómo es que me están provocando a ira con esto que no es Dios? Entonces dijo, por cuanto me provocaron a celos con algo que no es Dios, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Sí? Y ahí el Padre Celestial decreta algo. Veamos Romanos 10:20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sí? Isaías, vamos, hay que ver Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Sí? Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Para qué se manifestó? Para provocar a celos a Judá. Judá, el hijo pródigo. ¿Qué estaba haciendo el hijo pródigo? Ahí apacentando cerdos, comiendo de los cerdos. Y regresa y el hijo mayor, el que se quedó en casa, fue provocado a celos. Y dijo, ¿cómo? Este no es digno. Y va a seguir desarrollándose la historia de esta parábola. Vayamos a capítulo 11. Romanos 11:1.
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Quiere decir que ya el Padre Celestial adoptó esta bola de gentiles comedores de cerdo? ¿Que ya desechó entonces a su pueblo? Si Dios ha desechado a su pueblo, fíjense bien lo que voy a decir. Hay ciertos movimientos dentro del cristianismo que tienen una teología que se llama la teología del reemplazo. Que de hecho, esta teología inició en el catolicismo. Que como Dios ya desechó a su pueblo, ahora las promesas ya pasan a propiedad de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Por cuanto los judíos rechazaron a Cristo. Y si esto fuera así, ponte a pensar. Si el Padre Celestial rechazó a su pueblo con quien hizo un pacto, imagínate, ¿quién te garantiza a ti que Dios se va a mantener fiel contigo con quien nunca hizo un pacto? ¿Se dan cuenta? Esto es una locura. El pensar que Dios desechó a su pueblo es el más grande temor que pudieras tener de que algún día también a los gentiles los va a desechar. ¿Sí? El hecho de que el Padre Celestial no desechó a su pueblo es la más grande garantía para ti y para mí, para los gentiles. ¿Sí? Que el Padre Celestial permanece fiel, aunque seamos infieles. El hecho de que existe un pueblo de Israel y que está en Medio Oriente, ¿sí? El que el 14 de mayo de 1948 se haya establecido la nación de Israel es la más grande garantía del Padre Celestial, que es bueno y que es fiel, ¿sí? Y de que el Dios es real. Israel es el más grande testigo de la misericordia de Dios. Si analizamos la historia bíblica del pueblo de Israel y fuera de la Biblia, ¿cuál ha sido la actitud de este pueblo a lo largo de la historia en general? ¿Qué ha pasado con este pueblo? Pues ha sido rebelde y contradictor. Y el Padre Celestial es fiel y misericordioso. Continuamos leyendo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo se pone como testigo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Dice, soy de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Qué significa esto de que desde antes lo conoció? Pues desde antes de ser creado, el pueblo de Israel, Dios ya lo tenía planeado. Hasta que llegó Abraham. Dios le llama. Dios ya sabía que Abraham iba a ser el padre de la nación. Dios ya tiene todo controlado. Ya tenía todo eso escrito. Si Romanos 11:2 otra vez, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? En su época, en la época de Elías, pensó que el Padre Celestial había desechado a su pueblo, porque no, era una época de mucha decadencia. En la época de Elías, todo Israel estaba pervertido. Y Elías les amonesta por su incredulidad. Y lo empiezan a perseguir los mismos reyes de Israel. ¿Sí? Y cuando huye y está en una cueva, le dice, Señor, tengo celo por ti, pero ya mataron a todos. Ya nada más te quedo yo y me buscan para matarme. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Es decir, Dios siempre tiene un remanente que va a permanecer fiel. Dios siempre va a tener un remanente. En esa época, Elías profetizó a toda la casa de Israel. Y si consideramos que toda la casa de Israel, las tribus del norte, están mezcladas principalmente en las iglesias cristianas, me refiero a la iglesia cristiana en general, también nosotros podríamos decir, Señor, ya todos apostataron. Nada más quedamos nosotros. ¿Y qué creen que dirá el Señor? El Padre Celestial se va a reír y dirá, claro que no. Tengo un remanente en todas las naciones que no han doblado su rodilla al Dios solo.
¿sí? A Baal, que era un representante del Dios Sol. Pónganse a pensar en las implicaciones de eso. Romanos 11:4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Por qué decidió el Padre Celestial salvar a su pueblo de manera gratuita? Por el pacto que había hecho con Abraham. Si fuera por nuestros méritos, ya todos habríamos perecido. Porque de acuerdo a la Torah, ¿sí?, todo el que peque morirá. Pero el Padre Celestial en su misericordia volvió a hacer la vasija rota. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Otra vez te lo leo, Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y aquí viene algo impresionante. Aquí viene casi el cierre del tema de las dos casas. Fíjense lo que dice. Romanos 11:7 otra vez. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? En tiempos de Pablo, ¿quién era Israel? Judá. ¿Sí? Continuamos leyendo. Otra vez, ¿quién pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Esto quiere decir un remanente de entre todas las naciones. ¿Sí? Continuamos. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿A quiénes? A Judá. ¿Qué es estupor? Significa insensibilidad. El Padre Celestial le dio a Judá espíritu de insensibilidad, de estupor. Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Cuando habla de Judá, claro está que no se está refiriendo a todos los judíos. Pues sabemos que muchos de los que creyeron eran judíos, sino a los líderes que estaban gobernando en aquella época y a todos los que se inclinaron por ellos, ¿sí?, y que estaban buscando y dando crédito a los gobernantes. Y fíjense por qué, y va a citar un verso de Isaías. Ponte en Isaías 6:9. Y dijo: anda y di a este pueblo. ¿A qué pueblo se está refiriendo aquí? A Judá, ¿ok? Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías 29:10. Porque el Padre Celestial derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dieren, lee ahora, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Qué quiere decir? Leen los profetas y no lo entienden. ¿Cuánta gente hay que lee y no entiende? Continuemos con Romanos, regresemos a Romanos 11:9. Y David dice, se ha vuelto su convite. Se ha vuelto su convite. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es convite? Otra vez vuelvo a leer. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Aquí va a decir qué es lo que les produjo esa somnolencia. Aquí va a decir qué fue lo que les pasó, ¿sí?, lo que les produjo esa falta de comprensión. ¿Sí? Aquí el apóstol está citando el Salmo 69. Vamos leyéndolo. Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie.
He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido, han fallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Padre Celestial de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Aquí David está escribiendo esto, pero proféticamente, ¿quién pudiera haber tenido el mismo sentir? ¿Sabías que a David también lo consideraban extranjero? Ponían en duda su identidad como israelita. ¿Saben por qué? ¿De dónde era su bisabuela Ruth? De Moab. Ruth era moabita. Y curioso, ¿qué piensan de Jesús actualmente? Que es un extranjero, ¿sí? Que no es judío. ¿Sí? A ver, continuemos. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Lloré afligido con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, pues además cilicio por mi vestido, y vine a hacerle por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Padre Celestial, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegué la corriente de las aguas, ni me tragué el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Padre Celestial, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi aprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmos 69:22, sea su convite. ¿Sí? Y aquí la palabra hebrea, ¿saben cuál es? Shulhan, ¿sí? Y en mi sed me dieron de beber vinagre, delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Ahora vamos a ver la idea de lo que menciona Pablo. Fíjense qué curioso, ¿sí? que en una obra clásica muy importante dentro de la tradición judía se llama Shulchan Aruch, el orden de la mesa. Es un libro que menciona un resumen de cómo vivir de acuerdo a la tradición oral. Es una obra que se escribió en el periodo de 1488 a 1575. Y este libro es un resumen de cómo un judío debe vivir de acuerdo a la tradición oral. Dice en la página 9, de la 9 al 20, que Moisés recibió la Torá escrita, así como la interpretación, esa es la interpretación oral, la cual se transmitió de boca en boca, de manera verbal. ¿Sí? Primero se transmitió de manera verbal a Josué, a su discípulo Josué, y Josué se la transmitió a Pinfas o Fines, y de ahí al profeta Samuel, y él a su vez a los profetas, ¿sí? Que le siguieron hasta llegar al sacerdote Esdras, quien fundó una asamblea de 120 eruditos,
que después sería ya reemplazada por lo que es el Sanedrín, una asamblea de 70,000 miembros que permaneció hasta la época de Jesús, de Yeshua. Y posteriormente, después de la destrucción del templo de Jerusalén, había un rabino de nombre Hillel, ¿sí? Fundó un centro rabínico para seguir estudiando, para perpetuar el estudio de la Torah oral, ¿sí? Que quedó finalmente compilada en unos escritos, en unos estudios del Talmud, ¿sí? Eso fue más o menos en el siglo V después de Cristo. Así que este libro es básicamente el libro de recetas de cómo vivir de acuerdo a la tradición oral. Y qué interesante que el apóstol Pablo dice que se ha vuelto su convite en red. Y actualmente, ¿por qué a una persona tan instruida en esto le es tan difícil entender los profetas? ¿Por qué? Porque su concepto del Padre Celestial está totalmente fundamentado en la ley oral, ¿sí? De manera que todo lo leen con ese filtro. Es un poco lo que sucede en el cristianismo y en el catolicismo, ¿sí? Lo leen, pero dicen, esto se interpreta así porque citan sus comentarios o sus tradiciones. O sea, la iglesia católica o cristiana traducen de acuerdo a sus dogmas, a sus tradiciones. Y hay un espíritu de estupor. Entonces, así de la misma manera, así fue que los gobernantes de aquella época lo hacían. Por eso dice que por ignorancia lo entregaron. Si tenían ellos un velo puesto, ya veían ellos las cosas de cierta manera, ya tenían su teología formada. Eso eran las tradiciones orales, así que no tenía nada que ver con la ley escrita. Se había pasado esa información de boca en boca, como teléfono descompuesto. ¿Sí me di a entender? Espero que sí. Ahora hay que leer Romanos 11:10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Y cuando cuando empiezas a volver a la fe, hay conceptos muy hermosos de cómo observar las fiestas del Padre, cómo celebrar los banquetes festivos, la mesa en Shabbat, etc. ¿Sí? Y no hay ningún problema en hacerlo, ¿sí? Si lo haces de una manera balanceada como tradición y costumbre. El problema es cuando lo haces porque dices que Dios dijo que así fuera. Cuando ya empiezas a mezclar tradición oral de hombres, mandamientos de hombres con la palabra de Dios, ahí empieza la distorsión. Y el que podamos ser cegados a la verdad. Y tropezaron. Confiaron más en lo que les dijeron sus maestros que en la palabra de Dios que vino a manifestarse. ¿Sí? Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Y tropezaron y así se quedaron? ¿No hay esperanza para Judá? Actualmente, ¿quién está localizado en el estado de Israel? Judá. Entonces, ¿tropezaron para que cayesen? Ellos van a quedar sin comprender la profundidad de la profecía, que dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. ¿Pero qué tienen que hacer los gentiles para provocar celos a Judá? Hacer lo que ellos hacen. Pero ¿qué pasa si estos gentiles inventan otra religión a su manera? ¿Qué pasa? Nadie se da celo el uno al otro. Y solo se la pasan peleando. Al final de cuentas, ambos no han entendido. Al empezar los gentiles a guardar la Torah, como está escrito, sin interpretaciones de hombres, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar a Judá? Le vas a provocar celos. ¿Sí? Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y si la transgresión de los reyes de Judá fue las riquezas del mundo, ¿se imaginan qué será cuando lo reconozcan?
Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Y aquí viene palabra para ustedes. Todos los que venimos, o todos los que vienen de un contexto gentil, este mensaje de ahorita es para nosotros, ¿ok? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Aquí viene, fíjate, aquí la versión Reina Valera dice, en lugar de ellas, ¿sí? Aquí dice, en lugar de ellas, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Qué te hace pensar? Que ya los estás sustituyendo, ¿sí? Vamos a leer Romanos 11:17. Otra vez, para que veas la diferencia. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Viste la diferencia? ¿Quién es la raíz de Isaí? El Mesías. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es la savia? La sustancia, lo que nutre, ¿sí? La planta que se conforma principalmente de agua y de algunos minerales. ¿Y cuál podríamos decir que es la savia que nutre a Israel? ¿Qué es lo que te nutre? Lo que no se da en el cristianismo, la Torah. Entonces, tu gentil reconoce que ha sido partícipe del pueblo de Israel y de la savia de Israel, que es la Torah. Por tanto, Romanos 11:18, no te jactes contra las ramas. Mira, el que un gentil empiece a hablar en contra de las ramas, o sea, de Israel, es blasfemo y absurdo. El que un gentil diga que esto se aplica y esto no, es algo arrogante. ¿Sí? Y continuamos y dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 11:9 Romanos. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Este es uno de los argumentos que se dice que los judíos rechazaron a Jesús. Pero dice Pablo, Romanos 11:20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Sí? ¿Y cuál es el requisito? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué les parece? ¿Se pierde la salvación? ¿Qué opinan? Si te llenas de arrogancia, de jactancia, es posible. Hay que leer Romanos 11:23. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí va a cerrar con el misterio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Cuál es este misterio que el Padre Celestial ha tenido oculto? ¿Qué es un misterio? Algo oculto, algo que no ha sido revelado a todos. Y tú te preguntarás, ¿por qué tan poquitos estamos aquí reunidos? ¿Por qué tan poquitos están escuchando esta información? ¿Por qué tan poquitos ven estos estudios?
¿Sabes por qué? Porque es un misterio. Tú que estás escuchando este estudio, a ti se te está dando la oportunidad de saber este misterio del que Pablo habló. ¿Qué vio el Padre Celestial en nosotros para que se nos revelara este misterio? Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. ¿Quién era Israel en la época de Pablo? Judá. ¿Sí? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En parte, fíjate, no todo Judá fue endurecido. Ya vimos que muchos judíos sí reconocieron al Mesías. ¿Ok? Entonces, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A dónde tienen que entrar los gentiles? Al reino divino, al pacto. Quiere decir que Dios tiene un número que ha de entrar, y cuando estos ya hayan entrado, entonces Israel entenderá este misterio. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así que, ¿cuándo Israel será salvo? Cuando se entienda el misterio de la plenitud de los gentiles. En el momento que este mensaje se entienda, en el momento que las naciones entiendan el misterio, todo Judá será salvo, todo Israel será salvo. ¿Sí? Por eso te invito, si tú estás escuchando esto, ¿sí?, comparte la información, transmite la información. No sé cuántas personas estén escuchando este mensaje, pero si este mensaje del misterio de la plenitud de los gentiles se revela en tu vida, esto puede promover la redención final. ¿Sí? Somos una generación que tenemos el potencial de traer la redención final cuando se entiende el misterio de la plenitud de los gentiles. Vamos a ver a qué misterio se refiere Pablo, para los que no entienden este misterio. El apóstol Pablo dijo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. La verdad, yo tampoco quiero que ignoren este misterio. Entonces, continuemos. Hay que buscar en el Antiguo Testamento donde aparece esta frase que menciona Pablo: la plenitud de los gentiles. Vamos a ver quiénes son estos gentiles a los que se está refiriendo Pablo. Y vamos a ver en este texto por qué cuando Pablo habla de los gentiles ha utilizado textos de los profetas que no tienen que ver con los gentiles, sino con la casa de Israel. ¿Sí? ¿Por qué Pablo utiliza textos que hablan de Israel y los aplica a los gentiles? ¿Por qué les aplica a los gentiles, por ejemplo, el capítulo 1 de Oseas? ¿Por qué dice que vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad? Si está hablando de gentiles. ¿Por qué aplica estos textos a gentiles si se supone que las promesas y las profecías son para el pueblo de Israel? Porque Jacob en el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando ve que vienen un montón de gentiles que estaban entrando, no sabían qué hacer con ellos y decían: es necesario circuncidarles y que guarden la ley de Moisés. Y no sabían qué hacer con todos estos gentiles que estaban volviendo. Porque Jacob utiliza un texto de la profecía de Amós que no habla de gentiles, sino de las tribus que están en la dispersión y que habrían de volver. ¿Por qué se lo aplica a los gentiles? Una de dos: o estás sacando el texto de contexto, o ellos sabían algo que en general el cristianismo no conoce, o la teología cristiana lo ha mantenido oculto de manera deliberada, o porque en realidad no lo saben. En todo caso, el Padre Celestial está en control. ¿Y cuál es la identidad de los gentiles? ¿Quiénes son esos gentiles que están entrando en la época de Jesús, de Yeshua? ¿Y quiénes son actualmente los que están entrando y que están viniendo al pastor de Israel? ¿Quiénes son los gentiles que están viniendo al pastor de Israel? ¿Quiénes serán la plenitud de los gentiles? Vamos a ver lo que dice Génesis,
¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Sí? Vamos a ver Génesis 40:10. Pero mira, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? Que Jacob se vuelve a reencontrar con su hijo José, ¿sí? Que había sido vendido a unos egipcios, y después de muchos años vuelve a saber de él. Pensó que estaba muerto y dijo: pensé que no te iba a volver a ver, y no solo a ti, sino que también a tus descendientes. Traedme a tus hijos para adoptarlos. Fíjense qué interesante. Va a recuperar a su hijo otra vez, Joseph, que significa Dios añade. Tráelos para ponerles mi nombre, ¿sí? Mi identidad, Israel. Los voy a adoptar como hijos míos. Y esto es exactamente lo que sucede con el Mesías. Cuando el Mesías sea reconocido, no va a regresar solo. ¿Con quién va a regresar? Con un montón de gente que nació en el exilio. Y entonces van a ser adoptados por Israel. Ahora sí, hay que leer Génesis 48:10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Fíjense qué interesante. Israel no podía ver. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Le fue dada ceguera parcial. ¿Y qué hizo? Y agarró a los niños que se acercaran a él. Y él les besó y les abrazó. Génesis 48:11. Dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. A ver, pongamos mucha atención aquí. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. En la parábola del hijo pródigo, ¿sí? A ver si vas entendiendo, ¿quién fue el que se fue de casa? El menor. Y aquí, ¿sí? Israel está poniendo la mano, ¿a quién? Al menor, a Efraín, ¿sí? Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Y lo hizo de manera adrede, aunque Manasés era el primogénito. Hay que seguir leyendo Génesis 48:15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y vamos a subrayar multiplíquense. Vamos a ver cuál es la definición en el diccionario Strong de la palabra multiplíquense. Vea, multiplíquense se refiere a multitudes, ¿sí? A multitud. Aquí la estoy viendo, pero está en inglés. Es algo numeroso, es algo que crece, es algo creciente. Multitud, ¿sí? Literalmente habla de multiplicación, habla de peces que se multiplican. Sí, literalmente esta palabra en hebreo significa pez. Sí, pez. Que la descendencia de estos peces se multiplique. Es lo que significa, como la arena del mar. Eso es lo que está diciendo. Génesis 48:17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no, así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. ¿Quién es su hermano menor? Efraín. ¿Y qué significa Efraín? Doble fruto, ¿sí? Será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí está la frase que citó Pablo. Vamos a ver cuál es la frase.
La palabra mel o viene del verbo lemale, ¿sí? Que significa llenar. Y la palabra naciones es goim. Entonces dice, de Efraín descenderá la plenitud de las naciones. Efraín llenará las naciones. La simiente de Efraín llenará las naciones, los países. Se multiplicará en gran manera. ¿Quedó claro? ¿Te quedó claro esto? ¿Estás entendiendo el misterio? Génesis 48:20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os haré volver a la tierra de vuestros padres, donde estaban cuando les hizo esta promesa en Egipto. Y yo te he dado a ti una parte más que tus hermanos, la cual tomé yo de mano de amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, a ver, ¿cuál es la promesa? Están en el exilio, están fuera, pero un día la descendencia volverá. El Padre Celestial los sacará del exilio. ¿Sí? ¿Cuándo Israel será salvo? Cuando vuelva, cuando entre la plenitud de los gentiles. Y lo único que tenemos que hacer ahora es conocer un poco de la historia. ¿Qué pasó con la descendencia de Efraín? Y si leemos, en la época de los reyes, está documentado cuando el rey Salomón gobernaba las tribus de Israel, Salomón comenzó a apartarse de las leyes divinas y a adorar a dioses falsos, ¿sí? A las dioses de las esposas, transgredió la ley de Dios, y por eso Dios le decretó un juicio y le dijo que iba a dividir la nación y que las 10 tribus del norte se las iba a entregar a un siervo suyo, ¿sí? Y que a su hijo solo le iba a dejar la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y solo por amor a su padre David lo hizo. Y esto se cumplió en la época de su hijo Robán. Robán gobierna sobre las tribus del sur, y un hombre llamado Jeroboam, descendiente de la tribu de Efraín, sobre las tribus del norte. Por eso se le llama también casa de Efraín. El punto que tenemos que aprender aquí es cómo el Padre Celestial cumplió la profecía de Jacob, de que Efraín sería fructífero y llenaría todas las naciones. Porque el pacto era que si el pueblo de Israel obedecía la Torah, nunca iba a salir de Israel. Siempre iban a vivir en Israel. Pero si desobedecían el pacto, Dios los iba a sacar de Israel y los iba a mandar a las naciones. ¿Qué sucedió con las 10 tribus? Gobernadas por un descendiente de la tribu de Efraín? Desobedecieron el pacto, transgredieron la Torah, establecieron templos, pusieron otros sacerdotes, cambiaron los días festivos, el sábado, y Dios tuvo que traer un juicio. Dios tenía determinado usar su desobediencia para bien. Dios iba a usar su desobediencia con un propósito, y al estar en el exilio se iban a multiplicar y multiplicar, e iban a llenar las naciones, como peces iban a multiplicarse, se iban a convertir en la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y una vez que llenaran las naciones, es así algo como llenar la tierra con una semilla, ¿sí? Y luego posteriormente viene la cosecha, y es justamente lo que se hace. Siembra la simiente, la semilla de Efraín, en todas las naciones, y para que una semilla produzca fruto, ¿qué es lo que tiene que suceder primero? La semilla tiene que morir. Entonces la semilla murió, y una vez que muere lleva mucho fruto. Cuando se separan de Judá, ¿sí? Cuando las 10 tribus se separan y Roboam decide hacer sus propias leyes, el rey Jeroboam trató de ir por ellas, y Dios le envió un profeta que le dijo, no lo hagas, esto lo hice yo. ¿Sí? El Padre Celestial sometió a las 10 tribus a desobediencia, pero luego el Padre Celestial tendría misericordia. Eso lo vimos en el libro de Oseas. Y dijo Dios, en el lugar que se les dijo, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces fueron dispersados en las naciones. Vamos al libro de Oseas capítulo 2. ¿Quedó claro quiénes son la plenitud de los gentiles? ¿Sí te quedó claro? Ok. Son la descendencia de Efraín, que habría de llenar a todas las naciones. En todos los países existen descendientes de Efraín, porque fueron llevados al exilio. Entonces es probable que tú vengas siendo descendiente de Efraín. ¿Sí entendiste?
Ahora, ¿quién se los llevó al exilio? En el año 722 a.C., después de 200 años de rebelión, Dios les envió profetas para que se arrepintieran, pero Dios sabía que no se iban a arrepentir. Y vinieron los asirios y se los llevaron al exilio, ¿sí? Y al estar en el exilio, ya se empezaron a mezclar con la gente extranjera de otros países y dejaron de ser Israel. Perdieron la identidad, dejaron de ser pueblo, dejaron de ser compadecidos, ¿sí? Ya estamos en los tiempos de los gentiles, ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? En 1967, en la Guerra de los 6 días, una vez más Judá tomó el control de la ciudad de Jerusalén. De manera que técnicamente hablando ya estamos en las últimas. ¿Sí? Hasta 1967 terminó el tiempo de que el mensaje iba a estar enfocado en los gentiles. ¿Sí? Y a partir del 67 el Padre Celestial iba a empezar la restauración de ambas casas. Y si ustedes analizan a partir de cuando este tema de las raíces hebreas de la fe cristiana ha empezado a tener auge, es a partir de los 70s, los 80s, 90s, y cada vez va en aumento. Cada vez más la iglesia cristiana está más interesada en los temas de Israel. O sea que estamos en los tiempos de la restauración, en los tiempos en que el hijo pródigo tiene que volver. Es el tiempo de empezar a provocar a celos a Judá. Si por mucho tiempo no se podía hacer esto. ¿Por qué? Porque Roma tenía control de las escrituras y no nos podíamos enterar de lo que está escrito. Pero actualmente ya se puede tener acceso a toda esta información. Hay que leer Oseas 2:1. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. Está hablando de las 10 tribus del norte, ¿eh? La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Hablando de las tribus del norte, ¿quiénes serán estos amantes? ¿Quiénes serán estos amantes? Suena fuerte para ti si estás escuchando primera vez esta información. La Virgen de Guadalupe, el Santo Niño de Atocha, ¿sí? Todos los estatuas que tienen ahí, etcétera, 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 ¿sí? Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo? Exactamente lo mismo. Me volveré porque mejor me iba entonces que ahora, ¿sí? Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que lo multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de su amante y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. A ver, subraya aquí Oseas 2:11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Oseas 2:12. Y haré talar sus vides y sus higueras. Esto literalmente ya se cumplió. De las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y los reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Padre. Pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. ¿Sí? Sí, llevaría a su pueblo a una situación de destierro y ahí hablaría a su corazón. Oseas 2:15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Padre, me llamarás Ishi, mi esposa, y nunca más me llamarás Bali, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir ceguera, y te desposaré conmigo para siempre. Es decir, cuando regreses de tu exilio espiritual, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.
y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Padre Celestial. En aquel tiempo responderé, dice el Padre, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. En este tiempo, dice el Señor, voy a enviar lluvia y la tierra va a germinar. Todos los dispersos de las naciones van a despertar. Oseas 2:23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamá, y diré a Lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué les parece? ¿Sí? Oseas 3:1, me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta quién es Lo a mí? ¿Quién es Lo Ruhamá? ¿De quién habló Pablo? De los gentiles, las tribus de Israel, la plenitud de los gentiles. ¿Quién es la plenitud de los gentiles? Israel, sí, que perdieron la identidad, los cuales miran a dioses ajenos, ¿sí? y aman tortas de pasas, ¿sí? Oseas 3:2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. O sea, muchos días andarán los hijos de Israel vagando en el mundo. Oseas 3:5, después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Padre Celestial y a su bondad en el fin de los días. ¿Tú crees que estamos en el fin de los tiempos? Cuando escuches decir, nosotros que creíamos que éramos gentiles, ya entendimos que somos Israel, eso marca el inicio de los últimos días. Y esto es como una bola de nieve, ¿sí? Por eso estamos compartiendo el mensaje, te los aseguro. Hay que volver a Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta palabra impiedad en hebreo es la palabra pesha, que significa rebelión o una revuelta nacional. ¿Qué quiere decir? El pueblo como nación se rebeló contra Dios. Sí, pero ya que él cumpla el ir por las ovejas que no son de este redil, o sea, Judá, voy a ir por ellas. Si fuera de Judá a las naciones, ¿sí? Entonces será un solo rebaño, Judá y las 10 tribus perdidas, y un solo pastor. O sea que ahorita el pastor de Israel, el Mesías, dejó a las ovejas que estaban en casa y se fue por las ovejas descarriadas. ¿Sí? Cuando una mujer le pidió un milagro, le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la palabra perdidas en el griego se traduciría de manera literal como, no he venido sino por las ovejas de prostitución, a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? De manera que en lo que se presenta a Judá, ¿qué es lo que hizo el Señor? Endureció en parte a los gobernantes de Judá para que no lo reconocieran como rey. ¿Sí? Lo sujetó a desobediencia. ¿Sí? Pero en ese momento, ¿qué hizo? Tuvo misericordia de Efraín. Fue a aquellos que no le buscaban, fue a aquellos que no eran pueblo, fue a aquellos que estaban perdidos entre las naciones. ¿Sí? Su espíritu fue a buscar a los que se habían perdido. ¿Sí? Y ahí es donde estamos nosotros, Dejó a los 99 que estaban en casa y se fue detrás de la que se fue a las naciones. Y una vez que vaya por todas las ovejas perdidas en las naciones, que andan errantes, una vez que recupere a todas y vuelvan a la fe de sus padres, ¿qué va a suceder? Y Judá, al ver que empiezan a regresar un montón de ovejas, que empieza a decir, soy Israel, quiero volver al pacto. Al ver Judá un montón de gentiles mexicanos, argentinos, de Guatemala, de todos lados, que empiezan a decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, Jerusalén, ¿sí? La ciudad del gran rey, vamos a establecer el reino. ¿Y qué pensará Judá cuando ve esto? Pues que Jesús es el Mesías. Mientras esto no suceda y sigan en su nueva religión y sigas tú perdido entre las naciones y el judío en lo suyo, no va a haber
Si no van a ver a Jesús como el Mesías. O sea, Judá no va a ver, si continúa en su pensamiento y en su religión de sus leyes ortodoxas, pues nunca va a ver a Jesús como el Mesías. ¿Estás de acuerdo? La palabra Pesha es la misma palabra que aparece en Isaías 53:8. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herida. La rebelión. Sí, Pesha, subraya. O sea que las tribus de Israel fueron las primeras en pecar, las primeras en desobedecer. Dios sujetó a las tribus del norte a desobediencia, pero esa desobediencia tuvo un propósito. Eso obró para bien. Su desobediencia provocó que fueran enviadas a las naciones. Y el irse a las naciones provocó que el mensaje fuera llevado a las naciones. ¿Sí? Y cuando Dios los trate de alcanzar, van a estar en todas las naciones. Y en ese momento, cuando sujetó a las 10 tribus en desobediencia, a Judá la mantuvo en casa y tuvo misericordia de ellos. Pero cuando viene el Mesías a Judá, sujeta en desobediencia a Judá. Y tiene misericordia de los que están en el exilio. Y al final Pablo lo va a decir. El Padre Celestial terminará teniendo misericordia de todos. ¿Sí? En la Torah existe una provisión para el perdón del pecado de rebelión. Está en Levítico, en capítulo 16, del 15 al 16. Y lo vamos a leer. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Solamente había un día nacional para el perdón de los pecados. ¿Cuál es este día que Dios estableció para perdonar la impiedad del pueblo de Israel? El día de Yom Kippur. Este día se tomaba un macho cabrío y se degollaba, y se confesaban todos los pecados nacionales. Se degollaba el macho cabrío y la sangre se llevaba al lugar santísimo, al arca del pacto, y se derramaba la sangre por la impiedad del pueblo de Israel, por la rebelión nacional. ¿Sí? Así que ese macho cabrío es un símbolo de que Jesús, que habría de morir por la rebelión del pueblo de Israel. Y si solamente Yom Kippur era el día del perdón nacional, la pregunta es, si el templo fue destruido por los romanos, ahora cómo puede ser perdonado el pueblo de Israel, que está en el exilio, ¿sí? Y aquellos que ya han regresado. ¿Cómo pueden ser perdonados de su iniquidad? Si la única provisión que da la Torah está en Yom Kippur, derramando la sangre del macho cabrío. ¿Sí? Qué interesante, qué curioso que después de el Mesías el templo fue destruido. ¿Sí? Y actualmente, si nos apegamos a la Torah, ¿cómo se le puede quitar el perdón a la nación si no hay templo? La única manera es por el Mesías sufriente, por aquel que vino a dar su vida por todos. Así que Él es la propiciación que vino a morir por los pecados de Israel. Y no solo por los de Israel, sino por los de todo el mundo. Romanos 11:27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Hablando del pueblo de la nación de Judá, a los gentiles, que ya vimos quiénes son los gentiles. Volvemos a leer. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros, los gentiles romanos, también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuándo fueron desobedientes? En la época de Jeroboam, por la descendencia de ellos, ¿sí? Judá. Romanos 11:31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí es cuando Pablo se queda en shock. ¿Sí? Vamos leyendo. Aquí este texto de Pablo es uno de los textos que más complicados, ¿sí? A ver, voy a tratar, estoy haciendo una pausa aquí para ver cómo te lo voy a poder explicar.
Bueno, vamos leyendo, ahí va. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, aquí, ¿sí?, prácticamente Pablo cierra el misterio de Israel y el misterio de los gentiles. Ahora, si por lo que me detuve es para hacerte la pregunta. Para cerrar este tema y entrar a la parte final, ¿sí?, y la parte práctica de la carta es ¿por qué Pablo al decir Romanos 11:34, porque quien entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Por qué cita Isaías 40? ¿Por qué le vino a Pablo a la mente Isaías 40? Hay que leer Isaías 40. 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Padre por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Padre. ¿De quién está hablando aquí? Isaías. De Juan el Bautista, cuando estaba preparando el camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 44, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endereza, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Padre sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Padre nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Padre, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Y he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Aquí me detengo. ¿Dónde están sus ovejas? ¿Dónde están las ovejas del Padre? En las naciones. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo va a recuperar a sus ovejas entre las naciones? ¿Y qué dice? Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice preparará la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se polille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo en la tierra. Esto lo dijo Isaías cuando muchos pensaban que la tierra era plana. ¿Sí? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca.
¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Hablando de las estrellas, ¿a quién representan las estrellas? A la descendencia de Abraham, que serán como las estrellas en multitud. Él sabe dónde está cada uno de sus hijos, él sabe dónde están sus ovejas, ¿sí? Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y habla tú Israel? Mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es el Señor, el Padre Celestial, el cual creó los confines de la tierra? No desfallecen ni se fatiguen con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Padre Celestial tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí habla de lo que va a hacer Israel, las águilas. Llega un momento en que parece que ya se van a morir, de repente se aíslan, se les empieza a caer el pico, las plumas, ¿sí? Y quien las ve piensa que ya se van a morir, pero de repente les sale pluma nueva, ¿sí? Un pico renovado, y se renuevan totalmente las águilas, de manera que eso es lo que el Padre Celestial va a hacer con su pueblo. Aparentemente se iban a morir las naciones, pero el Padre, que sabe perfectamente dónde están, los va a recuperar en el final de los tiempos. Por eso Pablo viene diciendo, qué plan tan maravilloso, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué Pablo termina diciendo eso? Y una vez que concluye el tema del misterio, ¿sí? Y todo eso, ¿para qué les cuenta todo esto a los gentiles? Para que no sean arrogantes, ¿sí? Para que no se sientan que son una cosa mejor y que están separados de Israel, para buscar la unidad entre los gentiles que han alcanzado la salvación y Judá, que por el momento están endurecidos en parte. Ese es el propósito por el que Pablo explica todo esto. Y una vez que entiendes, ¿qué crees que sucedería si la iglesia cristiana comprendiera que Judá son sus hermanos? Una vez que vean a Judá y al pueblo de Israel y digan, ustedes son mis hermanos, ¿qué creen que va a suceder? Son millones de cristianos. Vendría la redención, porque la función del Mesías es traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿quién sembró cizaña? Un enemigo sembró cizaña, pero era un plan de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué dijo? Vamos y cortamos a todos. ¿Y qué dijo? No, espérense hasta el tiempo del fin. Está llegando el tiempo del fin, ¿sí? Pon atención, hermano, en donde Dios está haciendo diferencia, y el Padre Celestial solo tiene que tocar un sonido del shofar, ¿sí? Y la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob volverá a retomar su herencia. Espero que me hayas entendido este capítulo. Estuvo largo, espero que me hayas entendido. Si quieres el estudio, escríbeme a volviendoacasa@yahoo.com.mx y te lo mando, ¿sí? Para que lo estudies más, ¿sí? Te dejo con esta oración. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias que nos hayas revelado el misterio de los gentiles, el mensaje de Pablo hacia los gentiles. Sabemos ya ahora que somos parte de la tribu de Efraín, ¿sí? Y sabemos que si tu pueblo, ¿sí?, conoce este misterio, volverán y se juntarán con Judá, su hermano, y seremos una sola nación y tendremos un solo Mesías. Padre Celestial, que este mensaje llegue a todos los que están dispersos entre las naciones. Te lo pido esto por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.